Qué alegría saludarlos, queridos amigos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Nos encontramos iniciando la carta o las epístolas de Primera de Pedro, capítulo 1, y nos encontramos específicamente en el primer capítulo. Esta carta fue escrita por el que lleva su nombre, pues por Pedro, tal cual como lleva su nombre, y pues el objetivo de esta carta es ayudar a los creyentes a enfrentar el dolor, el sufrimiento, tal cual como lo logró Jesucristo, porque los creyentes estaban pasando por un momento de angustia, de dolor, de sufrimiento. Entonces Pablo escribe para ellos en el año 60 después de Cristo, para ayudarlos a entender que el cristianismo también significa soportar el dolor. Ahí habla también de la nueva vida en Cristo Jesús, habla de los deberes cristianos y por ende habla de las instrucciones sobre el tiempo del fin. Da unos consejos particulares al final de su carta y finalmente pues el epílogo como de costumbre. En el versículo número 1, Pedro dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la diáspora de el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia, paz sean multiplicadas. Y noten ustedes que desde que Pedro inicia mostrando o hablando de la gracia poderosa de Jesucristo, esa gracia para salvar. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo del fin. Desde que Pedro inicia, hermano, escribiendo con poder, porque Pedro, esto no hay ni siquiera que explicarlo, simplemente escucharlo y entenderlo. Pedro inicia exaltando a Cristo Jesús, tanto para resucitarnos y sacarnos y salvarnos del pecado, como para mantenernos firmes hasta su pronta venida. En el versículo 6 él dice así: por lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba en el fuego, y se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro inicia dando la primera metáfora, mostrando que las pruebas son como el oro cuando lleva fuego. Cuando el oro es genuino, es verdadero, se purifica más. Cuando es falso, pues se extermina. El creyente, cuando es probado, en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, se fortalece más su fe. Tal vez en este momento usted está pasando por dificultad, por pruebas, por sufrimiento, por dolor, por tentación, por problemas financieros, por problemas familiares, por problemas de salud, por problemas espirituales. La fe parece debilitarse, no hay ganas de continuar, no hay razón para vivir muchas veces. Y el Señor muchas veces permite la prueba para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos a ser más fidedignos, más fieles, más consagrados. El texto bíblico continúa diciendo así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando nosotros creemos entonces en ese Jesús maravilloso y pasamos con poder y por la gracia de Cristo superamos la prueba, el versículo dice que de esa manera obtenemos la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de la salvación. Escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba la escritura de Cristo que estaba en ellos, el cual
anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales anhelan mirar los ángeles. Y pues Pedro recuerda la forma, el ímpetu, la energía que pusieron los profetas en investigar las Escrituras para saber de Jesús y entender realmente quién era ese Mesías que estaba viniendo por primera vez a la tierra, para después dejarnos un evangelio a nosotros que pueda trascender por todas las edades hasta la segunda venida de Jesús. Si hay algo y alguna característica que han tenido en común nuestros pioneros, nuestros apóstoles, nuestros pastores, los hombres que han escrito la palabra, la Torá, es que han tenido un celo profundo por la investigación de la palabra del Señor, no para vanagloriarse, no para mostrar aparente sabiduría humanista, filosofía, teología de hombre, sino para mostrar la teología que realmente escudriña al dueño de la misma, Cristo Jesús, a Dios. El estudio del conocimiento de Dios en Dios, por Dios y para Dios. Ese estudio que vivifica, que transforma, que cambia, que separa al ser humano del pecado para nunca más caer en el mismo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os trae cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenéis estando en vuestra ignorancia, sino así como que el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 15. No necesitamos maquillar la escritura, quitarle o ponerle. Si hacemos un exégesis o un examen del texto bíblico y vamos al contexto original, nos sorprenderíamos porque con mucha más razón nos llama a ser semejantes a aquel que nos salvó. Entonces, aunque a muchas personas les gustaría sacar este texto de la Biblia y decir que Dios te va a salvar pecando, tristemente la Biblia, pues, la Torá, la palabra del Señor no cambia. Entonces, que me perdonen mis amigos que creen que vas a vivir el resto de la vida pecando hasta que Cristo venga. Discúlpenme porque la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Que santo significa apartado, kadosh. Obviamente, apartado del pecado, separado del pecado, alejado de las cosas del mundo para vivir ahora en la presencia del Señor. Antes en vuestra ignorancia vivíamos en las cosas de este mundo, pero ahora bajo la luz perfecta de Cristo tenemos que vivir como Cristo vivió. Porque ejemplo os he dado, dijo una vez Juan, para que como yo viví o como yo hice, dijo Jesús, o Juan inspirado por Jesús, ustedes también hagáis. La palabra del Señor continúa diciendo, versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Por ende, Pedro cita lo que ya está escrito por nuestros profetas. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, es decir, saliste de esa manera vieja de vivir. Ahora aprende a vivir para Jesús, aprende a dejar las cosas de este mundo, aprende a dejar el materialismo, la envidia, el odio, la avaricia, la codicia, la mentira, el engaño, a un lado y conságrate para ser un hijo de Jesús. Finalmente la Escritura concluye diciendo, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y contaminación. Ese cordero puro, santo, el cordero, Cristo Jesús, el cual nos llamó, nos separó, nos apartó. Ahora Pedro lo presenta como
el único por el cual podemos tener salvación. El ser humano no es justificado por las obras, es justificado solo y únicamente por la sangre de Cristo Jesús. Pero la sangre que justifica también cambia el corazón, cambia la mente, cambia la conducta, cambia nuestros pensamientos y nos sujeta a la ley santa, pura y perfecta del Señor. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado su gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Al obedecer la verdad, mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa palabra escrita en el libro de Isaías, el mayor libro con la mejor y más grande profecía mesiánica, que anunciaba a Cristo Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que salva en pecado, sino que salva del pecado. Que ese Dios nos bendiga, que nos dé un excelente día y que en esta mañana y en este día podamos ir a enfrentarnos a la vida, al trabajo, a las actividades, llenos del poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, vamos a orar. Querido Dios, concédenos cada día tu Espíritu para resistir al pecado, para resistir al diablo y para vivir una vida santa para Jesús. Ayúdanos a amarte y amar las cosas espirituales. Oramos en el nombre dulce de Jesús. Amén. Gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros, gracias por asistirnos en este canal. Si esta palabra te hizo bien, comparte para que más personas conozcan de Jesús. Y ya sabes, nos vemos mañana en un próximo vídeo donde compartiremos la palabra del Señor y